de longitud dentro del sistema métrico decimal, se utiliza la tablita, esta tabla que ya conocemos, ¿sí? Y estas abreviaturas, por aquí colocamos una tablita en donde podemos recordar lo que significa cada abreviatura: km kilómetro, hm hectómetro, ¿sí? Bueno, recordemos que el metro es la unidad fundamental aquí, y estos acá son los múltiplos, y estos son múltiplos o unidades menores que el metro, ¿sí? Entonces, en ese proceso de conversión de una unidad a otra, se dan dos casos posibles. Primero, convertir una unidad mayor a una unidad menor, ¿cierto? Donde básicamente lo que se va a hacer es multiplicar la cantidad que nos piden convertir por una potencia de 10, razón por la cual es bueno que los estudiantes estén viendo en ese momento o recuerden multiplicaciones abreviadas entre decimales por potencias de 10, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a hacer en el fondo. Y la otra forma es dividir la cantidad entre una potencia de 10. ¿Cuándo? Cuando nos pidan convertir una unidad menor a una unidad mayor, es decir, de un submúltiplo, ¿cierto?, a un múltiplo, puede ser, o de un submúltiplo menor a uno mayor, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir. Bueno, entonces, primer caso. Nos piden convertir de la unidad kilómetro a la unidad decímetro. Entonces vemos claramente que vamos de izquierda a derecha. Vamos de una unidad mayor a una unidad menor que el decímetro, ¿cierto? De kilómetro a decímetro. Entonces, la tabla en sí nos sirve para convertir unidades enteras, ¿cierto? Por ejemplo, si me piden convertir 7 kilómetros a decímetro, entonces la tabla es muy útil, porque yo acá coloco el 7 en el kilómetro y relleno con ceros hasta llegar a la unidad pedida, es decir, decímetro. Entonces en este caso será muy fácil. 7 kilómetros serían 70.000, ¿cierto? 70.000 decímetros. Es el primer uso de la tabla, pero ahora la tabla la vamos a utilizar para encontrar lo que se llama factor de conversión, ¿sí? Ahora vamos con un proceso un poquito más avanzado, ya estamos en secundaria, entonces la tabla va a ser una ayuda, ¿sí? Entonces aquí quitamos esto. Recuerde que la vamos a utilizar para encontrar el factor de conversión entre la unidad a convertir y la unidad pedida, ¿sí? Entonces, listo. Escribo la unidad a convertir, la vuelvo a escribir para hacerle las operaciones, 0,23 kilómetros, y coloco por. Aquí voy a generar una fracción, ¿sí?, que me relacione la unidad a convertir y la unidad pedida, es decir, kilómetro y decímetro, ¿cierto? Entonces, voy a mi tabla y aquí en la unidad mayor coloco el 1 y relleno con ceros hasta la unidad pedida, hasta decímetro, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que un kilómetro son 10.000 decímetros, ¿cierto? Un kilómetro, 10.000 decímetros. Entonces, acá utilizo ese hecho. Un kilómetro equivalen a 10.000 decímetros, un 1 con 4 ceros, que es la cantidad de espacio que hay de kilómetro hasta decímetro, ¿sí? Listo. ¿Por qué el kilómetro va en el denominador y no en el numerador? ¿Sí? ¿Y por qué lleva el 1? Entonces el 1 lo lleva porque es la unidad mayor entre las dos, entre el kilómetro y decímetro. La unidad mayor es kilómetro, por eso lleva el 1. ¿Y por qué va en el denominador? Para que se cancele con este kilómetro acá, ¿sí? La idea es que siempre se cancele estas unidades y me quede en el numerador la unidad pedida, ¿sí? La unidad pedida siempre va a ir en el numerador. Entonces aquí este proceso de conversión, esta multiplicación de este número
Pues esta fracción se hace multiplicando los numeradores, esta cantidad por el numerador, ¿cierto? Y el resultado se divide entre este denominador. Entonces, manos a la obra. Cancelamos la unidad a convertir, ¿sí? Ya me queda solamente decímetro. Y multiplicamos. Entonces acá se genera una fracción en donde el numerador es la multiplicación de este decimal por esta potencia de 10. Como acá hay dos números después de la coma y acá hay 4 ceros, ¿sí? Entonces voy a agregar 2 ceros después del 23 y ese sería el resultado de multiplicar 0,23 por 10.000, ¿sí? Y le coloco la unidad pedida, decímetro, dividido 1, ¿cierto? Fíjense bien que si multiplico esto por esto me da esto y lo voy a dividir entre este denominador, entre 1. Ahora todo número dividido entre 1 me da el mismo número, entonces eso me quedaría 2300 decímetros, ¿cierto? De pronto aquí tienen duditas en esta multiplicación, ¿sí? Hay una manera muy sencilla de hacerlo. Multiplicar un decimal por una potencia de 10 es robar la coma hacia la derecha tantas veces como ceros tenga la potencia de 10. Entonces una manera muy sencilla es coloque a un ladito el número, ¿sí? Y lo va a rodar ¿cuántas veces? Lo va a rodar la coma, esa coma la va a rodar 4 veces porque aquí hay 4 ceros. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y en cada espacio vamos a colocar 0, ¿sí? Entonces borro las comas y me queda esta cantidad. Este 0 a la izquierda también lo voy a borrar. Entonces fíjense que me quedó 2300, que es el mismo número que obtuvimos acá, ¿sí? Bueno, el otro caso posible es convertir una unidad menor a una unidad mayor, ¿sí? Y recuerden que en ese caso lo que vamos a hacer básicamente es dividir, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos piden convertir estos centímetros en hectómetros. Entonces escribo la unidad, la cantidad, la medida, aquí la registro, coloco el igual indicando que le voy a hacer unas transformaciones, unas operaciones, la vuelvo a escribir y ahora por el factor de conversión, ¿sí? Miren que ahora las unidades son centímetro y hectómetro. Entonces como hectómetro es mayor, recuerde que él lleva el 1. Entonces en la tabla me paro acá en hectómetro, coloco un 1 y completo con ceros hasta centímetro. Entonces 1, 0, 0, 0 y 0. De nuevo nos dio 10.000, ¿sí? Es decir, que en un hectómetro hay 10.000 centímetros, ¿sí? Entonces voy acá a mi fracción. El hectómetro va en el numerador porque es la unidad pedida. Lleva el 1 porque es la unidad mayor. ¿Y cuántos centímetros caben en un hectómetro? Ya vimos que caben 10.000 centímetros. ¿Sí ven? Estas unidades aquí siempre deben coincidir para que se cancele en el proceso y me quede la unidad pedida, ¿sí? Entonces prosigo con la operación. Aquí se genera una fracción. En el numerador va a ir este decimal, pues lo que me dé esta decimal por este numerito, ¿cierto? Por 1. Entonces todo un número multiplicado por 1 me queda el mismo numerito. Entonces en el número me quedaría 73,42 en la unidad hectómetro, ¿sí? Ahora, esa multiplicación la voy a dividir entre 10.000, ¿cierto? 10.000. Ahora, directamente podríamos dar el resultado, ¿cierto? Simplemente porque dividir un decimal entre una potencia de 10 significa correr la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga esa potencia de 10. Es decir, esta coma la voy a rodar 4 espacios hacia la izquierda. Mentalmente también lo puedo hacer.
Acá tengo dos numeritos, ¿cierto? Y como son cuatro ceros, entonces 4 menos 2 me da 2. Es decir, voy a anteponer dos ceros. Entonces, coloco la cantidad, 73, le antepongo dos ceros y luego va la coma, ¿sí? Y antepongo un cero allí. Entonces ese es el resultado. Listo, por si no entienden ese proceso, no se lo han explicado, entonces la otra manera sencilla es esta. Coloco la cantidad. Recuerde que voy a dividir, entonces la coma la ruedo de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces lo voy a rodar, ¿cuántos lugares? 4 lugares. Entonces empiezo. Este no cuenta. 1, 2, 3 y 4. De nuevo, en cada espacio en cada espacio entre comas voy a colocar ceros, ¿sí? Aquí coloco, delante de esta coma, coloco un cero. Ahora, ¿qué vamos a hacer con tanta coma? Voy a borrar las comas anteriores y a conservar la última, ¿sí? Fíjense que esta cantidad es igual, ¿cierto?, a esta cantidad, ¿sí? Entonces aquí llegamos que estos centímetros equivalen a estos hectómetros.